Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Díaz y continuando con la programación del Diplomado de la Sociedad Interamericana de Prensa, hoy quiero hablar sobre las libertades y protección en el ejercicio del derecho a la información. Me voy a permitir leer un poco lo que vengo escribiendo para expresar estas ideas. Venezuela es un país que se ha alejado de los primeros puestos en casi todos los aspectos positivos que se pueden imaginar y en cambio ha tomado lugar en las posiciones más negativas de los informes y rankings mundiales. La libertad de expresión es sin duda alguna uno de los campos en los que el país gobernado por el chavismo desde hace más de 20 años lidera, y no solo lidera, sino que se supera a sí mismo año a año. La doctora Iria Puyosa afirmó en 2020 durante una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle que en Venezuela se cumplió una década desde que el gobierno chavista inició una cruel cruzada en contra de la libertad de información y los medios tradicionales, lo que dejó sin fuerzas a los medios y los obligó a volverse pequeñas empresas que informan, evitando así la consolidación de un emporio de comunicaciones. Además de esto, se enfocaron en el fortalecimiento de lo que denominaron como difusión de la desinformación. Esto especialmente en plataformas digitales, en donde según el observatorio Provox, solamente el Ministerio de Comunicaciones venezolano en un mes generó 33 etiquetas que por lo general llegaron al primer lugar del ranking de tendencias, conglomerando un total de 4 millones de tweets. Estas etiquetas por lo general buscan ensalzar y destacar los logros de la llamada revolución bolivariana, así como atacar a rivales políticos con la intención de distorsionar la realidad, en vista de que en Venezuela es prácticamente imposible acceder a información oficial. Y la poca que se conoce es de dudosa fiabilidad, y esto es muchísimo más latente hoy en día en medio de esta pandemia por COVID-19, debido a que las cifras que el gobierno de Nicolás Maduro da diariamente en cadena nacional distan mucho de la realidad que informan distintos medios de comunicación, así como ONGs. Además que la calle misma te va demostrando que las cifras son bastante alejadas de la realidad. De hecho, un estudio en Estados Unidos afirmaba que posiblemente por día en Venezuela se registran entre 8.000 y 14.000 casos de COVID-19. Mientras que el gobierno chavista afirma que en un día pueden llegar cuando mucho a 1.800 casos, algo bastante preocupante si comparamos la cantidad de casos por día que hay en el continente latinoamericano. Esta desinformación no hace más que aumentar la zozobra y llevar a la sociedad a captar flexibilizaciones de esta cuarentena que no hacen más que aumentar las cifras en vista que no hay un esquema de vacunación anti-COVID, y las pruebas de esto fueron el asueto de carnaval, en donde por varios meses el gobierno mantuvo cifras muy bajas y decidió en fechas como carnaval o navidades pues flexibilizar, permitir a la gente volver a las playas, volver a reunirse, y ante unas cifras tan bajas la gente se relajó, creyó en esta información o quiso creer, aunque tenía sus sospechas, y pues hubo una escalada nuevamente de casos COVID. Entonces ahí podemos pues percibir lo dañino que es cuando una figura de poder ejerce un papel de difusor de la desinformación, porque pones en riesgo vidas y generas muchísimos problemas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, un gobierno con claros indicios de totalitarismo y autoritarismo se afinca en la desinformación y el cierre de medios para mantener bajo cierto control a la población, además de penalizar a aquellos que informan con figuras como la ley del odio, así como los señalamientos de terrorismo por parte de cualquier figura disidente como una estrategia principal para sacarlos de la órbita política, activista y comunicacional. Entonces es muy importante destacar la importancia de la libertad de expresión, del derecho a estar siempre informado, porque cada vez comprobamos más que una sociedad que no está lo suficientemente informada, que no ejerce su derecho a la libertad de expresión, es mucho más vulnerable a este tipo de gobiernos. Entonces esta fue mi intervención y espero que haya sido de su agrado.